Bueno, mi nombre es Alfonso. Buenas tardes a todos. Soy el responsable de producto dentro de Santa Madre. Me he dedicado toda la vida casi a lo poco que tengo, al mundo del alto rendimiento. He trabajado para fútbol profesional como jefe de rendimiento, ahora estoy en un equipo ciclista profesional. Y el objetivo de este tipo de acciones es para que sepáis pues un poco algo tan simple como es un gel, pues de dónde viene todo lo que lleva detrás y por qué se hace y por qué tiene que llevar una determinada formulación, ¿no? Porque al final, yo siempre digo lo mismo, hace 10 años aproximadamente se metió la ciencia en todo el deporte. Al final, como en la medicina, lo único que hace la ciencia es averiguar cómo funciona el cuerpo humano y a partir de ahí, pues hace pruebas ensayo-error, o sea, prueba un componente y otro sin componente, hace un esfuerzo, cuál tiene rendimiento, cuál no, y todo lo hace igual. Pues un medicamento, ¿por qué se toma un medicamento? Porque al final se han hecho ensayos clínicos utilizando esa enfermedad un medicamento y otro sin utilizarlo. Y cuando utilizamos el medicamento, pues lo que haces es vencer a la enfermedad, pues entonces es que funciona. Cuando hay muchos artículos, muchas evidencias científicas corroborando lo mismo, entonces eso es evidente, entonces pasa a utilizarse. Pues lo que pasa aquí en la suplementación, en el entrenamiento o en todo lo que engloba el rendimiento deportivo es lo mismo. Entonces, hace relativamente muy poco tiempo que ha entrado todo esto y todo esto está cambiando una barbaridad. De hecho, tenéis que ver el rendimiento de los atletas profesionales cuál es. Cada vez se va más rápido, cada vez se rinde más y todo eso es porque al final cada vez hay más conocimiento, ¿no? del cuerpo humano. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía lo mismo, es decir, siempre que trabajamos con el cuerpo humano es importante saberlo porque 2 más 2 nunca serán 4, serán alrededor de 4. ¿Vale? Entonces, dicho esto, no quiero que sea un monólogo, porque si no nos vamos a morir de asco todo el mundo aquí. Entonces, que interactuemos, que cualquier duda... O sea, a mí esto es un PowerPoint que me da igual seguirlo que no seguirlo. O sea, el objetivo con esto es hablar de todas las inquietudes, dudas o que tengáis, tanto del ámbito de nutricional como de rendimiento, como de suplementación, etcétera, etcétera. O yo tengo un problema y ven un trancalames en el kilómetro 30 o por qué pasa esto. Pues un poco es explicar cómo funciona el cuerpo de manera muy básica, porque no vamos a profundizar a no ser que queráis, y a partir de ahí, pues un poco, pues seguir las inquietudes que queráis. Esto es la base de todo, que es cómo genera energía mi cuerpo, ¿no? De qué depende de que ahora cuando termine este pesado de hablar, salga a mojarme y tenga piernas o no tenga piernas. Pues depende de las vías energéticas, si tengo combustible, si no tengo combustible, qué vía energética entra en cada momento, y eso va a depender de la intensidad siempre del esfuerzo. O sea, esto cuando montamos en un coche, depende de lo que ya apriete el acelerador. Al final un coche híbrido tiene 2 motores, ¿no? Uno eléctrico y otro de gasolina. Depende de lo que yo pese el acelerador, utilizará uno, utilizará otro. Pues en el cuerpo funciona lo mismo, pero son 4. Entonces, dependiendo de la intensidad que yo imprima, yo voy a priorizar una vía energética o voy a priorizar otra. Y cuando yo focalizo en una vía energética, tiene una característica. Si yo utilizo esta vía energética principalmente o interacciona muchas veces y quiero mejorar el rendimiento en ese tipo de esfuerzo, lo que tengo que tener atención es esta vía energética. ¿Vale? Voy a ir cada vez introduciéndome más, porque cada duda que tengáis, pararme, porque si no cada vez la duda, la bola de nieve se hace más grande, ¿vale? Entonces, de manera muy básica, habéis oído hablar que existen esfuerzos aeróbicos y esfuerzos anaeróbicos, ¿no? ¿Qué es un esfuerzo aeróbico? Interviene el oxígeno, eso ya lo digo yo. ¿Qué más? Cuando tenéis... la grasa es una vía energética dentro del aeróbico. ¿Qué significa? ¿Intensidad alta o baja? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la capacidad aeróbica las vías energéticas aeróbicas las podemos mantener en el tiempo, porque no tienen ningún desecho a la sangre, siempre y cuando haya combustible. ¿Vale? Dentro de las vías aeróbicas, no sé si habéis oído alguna vez hablar de... Aquí esto sería anaeróbico y esto sería aeróbico. Aquí hay una línea invisible que tiene un nombre dentro del mundo del entrenamiento, que lo habéis oído hablar seguro, que se llama umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico lo único que quiere decir es que estas fuentes energéticas, estas 2 vías energéticas, a determinada intensidad no son capaces de darme la energía suficiente que yo necesito. Entonces tengo que recurrir a otras que son las anaeróbicas.
¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando yo paso de umbral aeróbico? Que tengo los segundos contados, ¿no? Puedo pasar determinados segundos, no puedo durar más de 90-120 segundos por ahí arriba. ¿Por qué? Porque petas. ¿Por qué? Porque se enchufa a trabajar sobre todo este motorcito. Este motorcito cada vez que entra, como una fábrica de mármol cuando tira los desechos, con una fábrica cuando tira los desechos al río, lo que hace es generar unos desechos y tirarlos a la sangre. Cuando esos desechos en sangre se acumulan en grandes cantidades, bloquean los puentes energéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que petas. Se nos ponen las patas así. ¿Vale? ¿Cómo se llama ese desecho? Ácido láctico. El ácido láctico viene cada vez que se enchufa este motorcito de aquí. Y esto es cuando la vía aeróbica no es capaz de darme la energía que yo necesito. ¿Habéis oído hablar de la creatina alguna vez? Como suplemento. Como suplemento. ¿Alguno lo ha utilizado aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Para el gimnasio o correr o...? ¿Qué es la creatina? La creatina, esta es la vía energética más pequeña que tenemos, solo se puede enchufar 10 segundos seguidos, pero es la más rápida que hay. O sea, si tenemos que hacer un sprint porque nos pilla un coche, esta es la que nos va a salvar de que nos pille el coche. ¿Vale? ¿Qué es lo que utiliza como fuente de energía esta vía anaeróbica? La creatina. La creatina se utiliza para esfuerzo donde esta vía energética interactúa muchas veces. La creatina es el suplemento con más evidencia científica que existe. Ahora bien, si voy a pasear por el campo 12 horas, no va a entrar nunca. Si voy a competir o voy a hacer esfuerzos de muy alta intensidad, carreras cortas sobre todo de menos de 2 horas, o cuando hay un repecho, cuando hay en esfuerzos así, si hacemos una carrera de trail de 20 kilómetros y vamos a darle cera, seguramente en los repechos aumentaremos mucho la intensidad en esfuerzo determinado, de 8 a 10 segundos, en algunos repechos, pues allí es cuando entra en juego. Y esto se nota muchísimo, este tipo de... Entonces el suplemento de la creatina, si yo voy a utilizar esta vía energética, lo utilizaré, si no, no lo utilizaré. ¿Vale? Pues todo un poco va en prioridad de qué. ¿Dudas? No sé si es bueno o malo. ¿Vale? La vía aeróbica tiene dos combustibles. Uno es la grasa, que ya lo habéis dicho, y el otro es... los hidratos. Que de manera interna el cuerpo lo transforma en glucógeno muscular, que es como combustible. Hidrato de carbono. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la vía de la grasa es ilimitada. Cualquier persona tiene grasa para dar una vuelta al mundo casi. Ilimitada. Ya no solo la grasa que hay debajo de la piel, sino dentro del músculo el cuerpo genera grasa. ¿Habéis visto alguna vez un jamón de bellota? Algunos más que otros, ¿no? Yo lo veo poco. ¿De qué se caracteriza un jamón de bellota? La grasa que tiene en medio. Eso es una adaptación del cerdo a unas determinadas condiciones. Si nosotros a una persona de deporte de resistencia, sobre todo de ultra, le hiciéramos un corte transversal en el cuádriceps, sería un jamón de bellota. ¿Por qué? Porque el cuerpo al final se hace eficiente y lo que hace es crear grasa dentro del músculo. ¿Por qué? Para tenerla más cerca a la hora de producir energía. Entonces puede producir energía a una intensidad más alta. Es una adaptación. Entonces, por muy poca grasa que tengamos debajo de la piel, dentro del músculo hay grasa, dentro del hueso hay grasa. O sea, hay muchas fuentes energéticas dentro de esto. Al final, el cerdo, en las condiciones de jamón de bellota, que se le da bellotas, que es una fuente energética baja en hidratos, alta en grasa, le obligan a pastar X horas al día y una de las adaptaciones que genera es hacer ese tipo de triglicéridos dentro intramusculares. Uno de los entrenamientos específicos en el alto rendimiento es generar ese tipo de grasas en atletas. En deportes de muy larga distancia se hace de manera natural, pero en otros se provoca. Incluso en pretemporada, en el fútbol, tenis, se hacen bloques así para generar este tipo. ¿Con objetivo de qué? Cuanto yo más aproveche la grasa, que es una vía ilimitada, ahorro la otra vía limitada, que es el hidrato de carbono. El hándicap que tiene el rendimiento deportivo en el deportista de resistencia
es el déficit de hidrato de carbono. De hecho, si queréis iros a correr ya casi, os digo el resumen: hidrato de carbono. Lo vais a ver ahora de manera bestial. Fijaros, imaginaos ahora, os quitéis la ropa, ponéis de corto, salís a correr y salís a fuego desde que arrancáis. Seguramente las fases por las que pasaréis serán estas. Primero, la vía más explosiva que tenemos, la creatina. Se me gasta 8 o 10 segundos, me pongo por encima del umbral, peto, se me hinchan las patas, genero mucho ácido láctico, tengo que deshacer ese ácido láctico, me queda la vía del hidrato de carbono. En función de lo que yo haya hidrato de carbono que haya ingerido días atrás, me durará más o menos. En función de mi fondo o el entrenamiento que yo lleve en mi cuerpo meses atrás, seré más eficiente o menos. Y tendré hidrato de carbono, y conforme se me vaya gastando, este punto también es muy característico en el ciclismo y en el trail sobre todo, que se llama pájara, de libro, vamos. ¿Qué significa la pájara? Que el hidrato de carbono se ha agotado y la única vía aeróbica que tengo, fuente de energía aeróbica, ¿cuál es? La grasa. ¿Sabéis qué línea es esta? El umbral. ¿Sabéis lo que pasa en una pájara? El umbral se queda aquí. O sea, imaginaos una maratón que yo vacilo de tener un umbral a 3:40, pero todo esto no he comido nada durante la media maratón y mi umbral puede pasar a 7 el kilómetro. ¿Qué pasa? Que cuando yo intento salir de aquí, ¿qué empieza a generar? Ácido láctico. Entonces, cuando sufres una pájara, ¿qué es lo que pasa? Que no puedes apretar. Si intentas apretar, te mareas, en angustia. ¿Por qué? Porque empiezan a generar mucho ácido láctico. Ahora bien, el cuerpo, conforme va agotándose el hidrato de carbono, empiezan, como en el coche, cuando se empiezan a encender chivatos de fallo de motor, de suspensión o lo que sea, empiezan a encender lucecitas en nuestro panel de control. Cuando bajas del 40 ya, dolor de pierna, lo enciende. Calambre muscular, lo enciende. Y empieza a castigar muchísimo más el músculo. ¿Para qué? Dando señal para que pares. A mí se me está agotando la energía. ¿Paras o petamos? Nosotros no hacemos caso omiso. No sé por qué me duelen las piernas. Y ahora estamos reventados, ¿no? Para que os hagáis una idea, os voy a poner un estudio que fue el que cambió un poco las reglas del juego. ¿Qué es este? 3 grupos de deportistas. A un grupo se le dio 60 gramos cada hora de hidrato de carbono, ¿Sabéis que son 60 gramos a la hora? Un gel, depende de la marca, pues está en torno a 15, 20, 30... 60 gramos a la hora. A otro se le dio 90 gramos a la hora. Y a otro 120 gramos a la hora. Esto es en un trail, de 3 horas. Durante el esfuerzo se les dijeron de percepción subjetiva del esfuerzo, de 1 al 10, cómo estaba el sujeto de cansado. Se vio que el de 120 había un poquito menos de fatiga, pero nada relevante. Al terminar se le sacó sangre y se analizó el daño muscular. El CK es una coenzima que si os hacéis una analítica y tenéis agujetas saldrá disparado. Es el daño muscular que tiene tu cuerpo en ese momento. 10 veces menos de daño muscular en el de 120 que en el resto. ¿Sabéis lo que significa eso post-esfuerzo? 50 horas menos de recuperación. No sé si alguno de vosotros sigue el ciclismo. No sé si sabéis que se ha hecho muy famoso un chaval de 20 años que ganó el Tour de Francia el año pasado. Era casi imposible ver un chaval con menos de 25 o 26 años ganar un esfuerzo de 3 semanas compitiendo 21 días seguidos casi, con etapas de 4 o 5 horas al día. ¿Por qué? Porque al final los chavales jóvenes no son eficientes energéticamente. Hasta que tú... ¿Qué es lo que pasa cuando salimos a entrenar y no llevamos mucho entrenamiento detrás? No tenemos fondo, ¿no? El fondo realmente es eficiencia energética. Es que mi cuerpo gaste menos hidratos de carbono. Eso es el fondo realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los chavales jóvenes, con estrategias de tantas cantidades de hidratos de carbono a la hora, tienen motores que
final son gente que les tocan con la varita y cada vez más chavales jóvenes pueden disputar carreras muy largas que era impensable anteriormente. Esto estamos hablando ya para que veáis un poquito la tendencia. ¿Qué es lo normal que estéis acostumbrados a tomar? Vamos a poner un esfuerzo tipo. Lo normal, un trail normal que estéis acostumbrados a hacer o un esfuerzo, ¿de cuánto tiempo será? Normal. Más o menos, una media. Habrá quien de 4 o de 12, ¿no? La distancia. ¿Eh? Los Depende de la domingos. distancia. Los domingos son Los domingos la ruta de 3 horas. 3 horas. Sí. Un domingo. En 3 horas que estéis acostumbrados a tomar durante. Está muy bien oficial y... No, aquí todo suma. Ah, Aquí, o sea, imaginaos la tontería que es parar en el bar a mediante ruta y tomarte una Coca-Cola cero. Y luego hincharte a tomar geles y... Aquí lo que suma son los hidratos de carbono. ¿Habéis visto la estrategia que era hidratos de carbono a la hora? O sea, tú ahora mismo vas a un nutricionista, especialista en deporte, y te dicen, voy a hacer este trail, y lo primero que te intenta meter en cabeza es que tienes que ir a tanto la hora. Entonces, ahora, la pregunta del millón, hostia, yo nunca he hecho nada de eso. O como, normalmente la media de comer de runners amateur es en torno a 20-25 gramos a la hora. La diferencia de rendimiento de 20 a 25 a 50, 60 o 70 es bestial. No lo podéis ni imaginar. Haced la prueba un día. O sea, la diferencia de piernas en la última hora y sobre todo la recuperación del día siguiente. ¿Qué es lo que se ha visto? Que conforme esto disminuye, mi daño muscular aumenta. Mi cuerpo cada vez sufre más. ¿Qué es el muro de los 30 en una maratón de asfalto? Se junta que mi depósito de gasolina se está agotando, mi daño muscular, porque el asfalto, el golpe con el asfalto es mucho más agresivo que en la montaña y se llevan normalmente el ritmo más alto. El impacto junto al déficit de glucógeno incrementa el daño muscular a una bestialidad y el muro de los 30 es que muscularmente estás liquidado y a nivel de gasolina, el nivel de carburante es bajísimo. Es un mundo psicológico. Al final tener en cuenta que ¿alguno de vosotros ha hecho entrenamiento en ayunas aquí? ¿Qué es entrenamiento en ayunas? no, ¿cuánto? ¿Qué hacéis para hacer un entrenamiento en ayunas? Sí, sí, Salir sin desayunar. No sé. ¿Vale? Ahora os digo, ¿cuánto creéis que se tarda en llenar esto? Y llenarlo. En llenar el depósito de gasolina del coche. Me pastoré un rato. Un bocadillo, por lo menos. ¿Qué se tarda? Un día. Entre 48 y 72 horas. Bueno, Metiendo en todas las comidas ricas en hidratos de carbono. ¿Sabéis lo que tardamos en liquidarlo? 2 horas. Entre 60 y 90 minutos yendo fuerte. Entonces, por mucho que nosotros queramos comer durante el esfuerzo, siempre vamos a ir en déficit, en función de la intensidad, ¿no? Sobre todo lo eficiente que seamos. Ahora bien, el problema aquí es que nos pueda sentar mal, ¿no? La letra pequeña es que si hay gente que se toma un gel cada 3 horas y le sienta mal, imagínate si está chupando geles o de la bebida o lo que sea, dátiles o lo que sea, hablando, metiendo tanta cantidad. ¿Qué es lo que se ha estudiado? Cómo el cuerpo es capaz de absorber ese hidrato de carbono y de qué depende la capacidad de absorber ese hidrato de carbono. Entonces, lo que se ha visto es que, fijaros, cuando yo voy corriendo y me meto una barrita energética en la boca, o voy subiendo, o corriendo no creo que me meto una barrita energética, cuando me deis una barrita energética en la boca, a 140 o 150 pulsaciones, ¿cómo podemos masticar? ¿Mucho o poco? Más bien poco o nada, ¿no? Mastico y engullo, como los pollos. Entonces, hay una cosa que no tenemos en cuenta, y es que dientes solo hay en la boca. ¿Vale? Entonces, esto baja al estómago. En el estómago empieza a dar vueltas como si fuera una lavadora con el jugo gástrico, hasta que las partículas que tienen un tamaño determinado no entran en el intestino. Y hasta que no entra en el intestino no se absorbe nada. Una barrita sin masticar bien
o cualquier alimento, un bocadillo, si no tomamos durante y no masticamos bien, esto puede estar en el estómago. En el estómago el cerebro detecta que hay comida, por lo que no enchufa el chivato del hambre. Pero igual cuando estemos en casa 5 horas después del esfuerzo, entra la barrita o el bocadillo. Porque no hemos masticado bien. ¿Por qué se inventó el gen? Para que este trabajo lo haga muy rápido. Y desde la boca hasta el intestino pase lo más rápido posible, para que sea eficiente. Entonces, llegando al intestino, se cuela por estos huecos dentro del intestino y pasa la sangre. Hasta que no llega al intestino no sirve para nada. Y una vez pasa la sangre, ya el cuerpo lo lleva donde tenga que llevarlo, a la mitocondria a nivel celular para hacer energía. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se ha estudiado es la capacidad que tiene el cuerpo dentro del intestino a trasladar ese hidrato de carbono a la sangre, para poder trabajar a grandes cantidades. ¿Vale? ¿Qué es lo que intentáis conseguir cuando hacéis un entrenamiento en ayunas? Ya os he dejado claro que el entrenamiento en ayunas sin desayunar no es ayunar, ¿no? Si no os habéis dado cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago un entrenamiento en ayunas, ¿mi objetivo cuál es? O se va a trabajar con grasas. Eso es. Que si la grasa me da X intensidad, es decir, vamos a ponerlo con vatios. Si la grasa me da X vatios, cuanto más me dé la grasa, más voy a ahorrar hidrato de carbono. Y más voy a poder tirar con el mismo depósito. Entonces, el objetivo del entrenamiento en ayunas, sobre todo cuando no se conocía estrategias nutricionales tan altas, era ser muy eficiente energéticamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente se pensaba que el cuerpo no era capaz de asimilar más de 50-60 gramos de hidrato de carbono a la hora. Se pensaba que no era capaz. Entonces, el entrenamiento en ayunas, no sé si habéis oído hablar alguna vez del cuerpo cetónico o dieta cetogénica. ¿Alguno aquí ha hecho una dieta cetogénica? La dieta cetogénica es que elimina el hidrato de carbono del cuerpo, Sí, yo sí que... de la ingesta. Para filtrar, yo cuando comenzó un compañero que declara una ultra, lo que hago es que a lo mejor te tiro 4 o 5 días sin tomar nada de hidrato de carbono Y luego el último día cargo. Me explicaron que era porque el cuerpo al quedarte sin hidrato de carbono, la carga que voy a hacer previa a la carrera, como que la quema más despacio, no tarda más en quemar. No, lo que pasa es que era capaz se pensaba que era capaz de absorber mucho más cantidad de hidrato de carbono y de tener un depósito, una supercompensación. ¿Vale? Pero ahora, metido dentro del mundo os explico qué es la dieta cetogénica y qué se consigue, ¿no? Lo que se consigue en la dieta cetogénica, lo que se intentaba lo que pasa en el cuerpo es que al eliminar hidrato de carbono, el cuerpo ¿qué tiene que hacer? Hostia, si no me das hidrato de carbono, tendré que potenciar mi vía de la grasa. Entonces, el hígado genera una sustancia que se llama cuerpo cetónico. Y ese cuerpo cetónico actúa como activador en el cerebro de decirle al cuerpo, oye, dame más de la grasa que aquí no hay nada más. Cualquier dieta cetogénica, un deporte de resistencia, está listo para la sentencia. Si yo le quito esto a cualquier deportista de resistencia, va a rendir siempre peor que alguno que la tenga, lógicamente. ¿Vale? Entonces, fijaros que se llegaron a inventar, existen suplementos de cuerpos cetónicos exógenos que te entraban, como el cuerpo hacía pensar que estaba en cetosis, para que la grasa diera más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque toda la estrategia del deporte de resistencia ha ido a ahorrar hidrato de carbono, porque es el tesoro que tenemos y el que antes se gasta. Entonces, fijaros en un trail de 3 horas, si podemos, que yo vaya regulándome más o menos, depende de que yo me vaya a vaciar antes o después. Entonces, si yo soy capaz de darle gasolina al cuerpo en grandes cantidades durante el esfuerzo, la intensidad que yo voy a poder imprimir al esfuerzo va a ser mucho mayor. ¿Vale? Entonces, lo que se vio, esto es cómo funciona el cuerpo en cuanto al entrenamiento. Vosotros salís a entrenar hoy para hacer un estímulo, ¿no? Y vosotros le vais a decir al cuerpo, vais a hacer 4 series al 90% de intensidad, de umbral, ¿y tu cuerpo qué va a hacer? Hostia, voy a hacer, cuando termine de entrenar, que lo dejéis liquidado, voy a decir, hostia, voy a hacer mejoras para la próxima vez que me meta esta serie y yo esté preparado. Es estímulo-respuesta.
¿Por qué la gente de color es de color? Estímulo-respuesta, ¿no? Porque vive en unas condiciones climatológicas donde la adaptación del ser humano ha hecho que las condiciones de la piel, la generación tras generación, tenga una pigmentación que les proteja de las condiciones climatológicas en las que viven. Entonces, el entrenamiento es eso. Y el entrenamiento en ayunas, el objetivo es, técnicamente, cuando se hace un entrenamiento en ayunas, se tiran de 24 a 48 horas sin ingerir hidrato de carbono, tú sales a entrenar únicamente con la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese entrenamiento no podéis pedir calidad, porque no podéis apretar. Ahora me preguntáis, ¿tú recomiendas el entrenamiento en ayunas? Y yo os digo ahora mismo, no. ¿Por qué? Porque vaciar hidrato de carbono, no sé si lo habéis hecho alguna vez, seguramente allí se entra muchas veces, es estar de mala hostia todo el día, porque al final es una necesidad del cuerpo el alimentarse. El hidrato de carbono es el combustible del cerebro, y el cerebro cuando no tiene combustible es el oxígeno y la glucosa. Cuando no tiene, pues esto es como los niños, ¿cuándo están de mala leche? Pues cuando tienen sueño o hambre, ¿no? Pues esto funciona igual. No te va a dejar rendir bien en el trabajo ni en tu día a día, porque la función cognitiva te la limita. ¿Y para qué? Si ahora se ha visto que las condiciones de estrategia nutricional van más allá de los 60 gramos, ya no tiene sentido. Entonces, ahora lo que se ha hecho, ver de qué forma el cuerpo asimila el hidrato de carbono, y a partir de ahí saber qué tomar. Entonces, ¿qué es el objetivo de un gel? De un gel. Pero sobre todo, ¿qué tienes que tener en cuenta? El miedo que tiene todo deportista en un gel, ¿cuál es? Se siente mal. Que te siente mal, ¿no? Es uno de los problemas que tiene. Entonces, cuando tú aportas, un gel tiene tres objetivos. Que sea fácil de tomar, porque se ha hecho para eso. Que yo no puedo comer un bocadillo corriendo, me tomo un gel, porque lo que hemos hablado a nivel intestinal llega muy rápido. Que sea fácil de tomar y que tenga la máxima cantidad de hidratos de carbono posible. Porque no es lo mismo un gel que un gel. Al final, el cuerpo que mira, hidrato de carbono. O sea, si yo voy a una estrategia de hidrato de carbono de 60 gramos a la hora y un gel tiene 30 y otro tiene 60, el de 60 me tengo que tomar uno y el de 30 dos. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Al final, lo importante cuando miréis un gel es que tenéis que ver la cantidad de energía que te va a dar. Es importantísimo. Pues todo hidrato de carbono tiene dos características. Uno es el índice glucémico, ¿sabéis lo que significa? Que es la velocidad con la que esto se va a formar energía, y otro es la carga, que es la cantidad de energía que me va a dar. ¿Vale? La carga energética es importantísima. Y el índice glucémico en un gel ha dejado de ser importante. Depende qué producto, ¿no? Pero ha dejado de ser importante. Imaginaos un gel, que yo os enseño un gel, no sé si está por aquí. Imaginaos este gel. Gracias. Imaginaros que no es así, ¿vale? Que aquí pone, este gel tiene 30 gramos de hidrato de carbono, de los cuales azúcares son 30. ¿Qué pensáis del gel? ¿Qué conclusiones podéis sacar? Es todo azúcar. Que no me vale. No vale el objetivo que quiero. ¿Por qué? Porque no aporta un hidrato de carbono. Sí, el azúcar es hidrato de carbono. Aquí hay una trampa y parte de culpa la tiene Sanidad. Sanidad obliga a desglosar de los hidratos de carbono cuántos son azúcares. ¿Vale? Lógicamente antes se pensaba que los azúcares eran de rápida asimilación y los no azúcares eran de lenta asimilación. Entonces, si yo veía un gel de 30 a 30 de azúcar, ¿qué iba a pensar? Hostia, esto me va a pegar un pepinazo, que igual que voy a subir, voy a bajar. ¿No? Entonces, os voy a poner un ejemplo. ¿El arroz es azúcar? Sí. No. Si yo hago un gel de arroz, aparecería 0 gramos de azúcar. Bueno. La pasta es azúcar, la patata es azúcar. Se convertiría en Carbohidratos. Son carbohidratos. Son carbohidratos. ¿Vale? Pero yo os digo, si hiciera yo un gel de arroz, pues solamente voy a poner un ejemplo, ahora lo desglosamos, ¿vale? Que no quiero que os quedéis tampoco con eso. Si hago un gel de arroz,
O, por ejemplo, maltodextrina, que es una de las materias primas que se utiliza mucho, de los 30 gramos, 0 son azúcar. Si ya un gel de fructosa, que es un azúcar, de los 30 gramos son 30 fructosa, 30 azúcar, y el índice glucémico del arroz es 72 y de la fructosa es 20. Ya no sirve eso. Ese mito no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay azúcares de lenta asimilación y no azúcares de rápida. Ahora bien, solo lo que quiero que os quedéis es con esto. El cuerpo le da igual, le da prácticamente igual lo que tú comas de hidrato de carbono. Le da igual que sea arroz, patata, lo que quieras meterle. Coca-Cola, Fanta. Él lo va a desglosar todo en glucosa y en fructosa. Todo. O sea, le digo que sea un gel, que sea un plato de arroz, que sea un plato de pasta. Todos son cadenas de glucosa y fructosa. Imaginaros que tenéis una panadería aquí. Y viene un inglés a pagaros una barra de pan en libras. ¿Tú qué le vas a decir? Hostia, que aquí no se cobran libras, aquí esto no sirve para nada. A mí págame en euros, ¿no? O sea, el cuerpo solo entiende de glucosa y fructosa. Únicamente. Y el arroz son cadenas de glucosa. La maltodextrina, cadena de glucosa. Amilopectina, cadena de glucosa. Isomaltulosa, glucosa con fructosa. La fructosa sola. Le da igual. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta para que no te siente mal un gel? Es que se ha descubierto que en el intestino hay dos puertas. Por una pasan las glucosas y por una pasan las fructosas. Esta puerta tiene una capacidad de 60 y esta tiene otra capacidad de 30 más 30. Entonces, antiguamente se pensaba que todo el mundo pasaba por la misma puerta y como esa puerta solo podían entrar 60, si yo pasaba de 60, ¿qué pasaba? Se te cierra el estómago, vomitar, no me entra nada. Eso viene por saturación. Esta puerta se llaman transportadores. Saturación de transportador. La mayoría de problemas digestivos vienen provocados por esto. Entonces, para yo pasar de 60 gramos a la hora, ¿qué tengo que hacer en un gel? Utilizar las dos puertas, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo las dos puertas? Pues el objetivo de la marca, para que no le siente mal un gel, es que el ratio del total del ingrediente de los geles trabaje en ambas puertas de manera correspondiente para que yo no tenga problemas digestivos. Eso ya es responsabilidad de la marca. No sé si conocéis una marca que se llama Maurten. ¿Por qué se hizo famoso Maurten? Porque tenemos hidratos. Fue la primera marca del mercado que dio capacidad al cuerpo a trabajar a más de 90 gramos a la hora. Maurten es famoso por el ratio, no sé si habéis fijado un numerito que aparece abajo, que pone 1-0,8. Si no os habéis fijado, fijaros. ¿Qué significa? De cada 1,8 gramos de hidrato de carbono que tiene, 1 pasa por la puerta de arriba y 0,8 pasa por la puerta de abajo. Es que te está utilizando las dos puertas y te lo está diciendo. Por eso se hizo famoso Maurten. Fue el primer hidrato de carbono en dar capacidad al cuerpo a trabajar a más de 90 gramos a la hora. Hasta ahora no existía eso. Y de hecho actualmente somos dos marcas, Maurten y nosotros. Y esto Maurten no lo ha inventado. Esto, todo el conocimiento le saca de la evidencia científica, de los artículos científicos. Y es donde las marcas nos apoyamos, es la ciencia. La marca no tiene capacidad para investigar. De hecho, yo no puedo publicar como marca porque ninguna marca te puede tener en una publicación científica, no te la cogen si tienes conflicto de intereses. Y tú no puedes publicar un artículo científico diciendo yo estoy en este estudio y este producto mejora el rendimiento. Y voy a decir, ¿y cómo sé que es verdad? Hay conflicto de intereses. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se apoya en la evidencia científica. Igual que hay revistas científicas. Y de ahí salen los libros, de ahí salen las carreras universitarias, ahí sale el conocimiento. Pero ya no es solo el deporte, de todo. Entonces, esto ha sido la gran revolución de los últimos 4 años en el deporte de resistencia. La gran revolución. Y cuando probéis de hacer una estrategia nutricional, no hacerla, un sábado entrenando, vais a ver la diferencia de rendimiento. La diferencia es que en la última hora vas igual que en la primera. Y la fatiga muscular se atrasa muchísimo, el daño muscular se atrasa muchísimo.
ejemplo, esta barrita, esto es una barrita de gominola partida en 3 trozos. El objetivo que de cada 45 gramos que tenga que la máxima cantidad de hidrato posible, ¿no? Entonces de cada 45 gramos tienes 37. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, de hecho, en todos los packaging nosotros resaltamos la cantidad de hidrato de carbono que lleva el producto. Esto es una gominola que le da, la textura de la gominola le da una alga marina. Entonces, ¿qué es la característica que tiene? Resistente al calor, se deshace muy fácil en la boca, viene partido en 3 trozos, pero sobre todo es que la cantidad de hidrato de carbono es altísima, un porcentaje al peso del producto. Luego tenemos, fijaros, este es el gel del mercado con más cantidad de hidrato de carbono. Ahora mismo. 60 gramos cada gel. Ahora os digo, es el gel más caro del mercado. 4,90 precio de venta al público. En un mes se rompió el stock. ¿Por qué? Tiene capacidad para trabajar a 120 gramos a la hora y equivale en torno a 3-4 geles, depende de la marca. Este es un gel que es más pequeño, también está preparado el ratio para trabajar grandes cantidades y los dos son súper líquidos, tienen saborizantes naturales, o sea, todo lo que engloba a que no te siente mal es la responsabilidad de la marca que lo cuide. Pero sobre todo lo importante ahora mismo está en cuidar los ratios de transportador, o sea, que utilicen las 2 puertas. Y hay muy pocas marcas, porque hasta 90 todavía hay alguna, pero la mayoría de marcas no cuidan nada. Igual que os digo que hay marcas que lo hacen, igual que te digo que Maurten es la primera marca que saltó de 90. Nosotros ahora estamos diseñando un hidrato para tomar durante de 100 gramos en 500 mililitros. Bueno, diseñado lo sacamos en 3 semanas. El gel, la característica que tiene es que yo lo abro y le doy la vuelta, es totalmente líquido, se caería todo abajo. De hecho, bueno, ahora os vais a llevar uno y lo vais a probar. ¿Vale? ¿Dudas? Les he dicho que no quería que sea un monólogo y está siendo un monólogo. Estamos contestando. Sí, sí. Pasamos de tercio. Sales minerales. ¿Qué pensáis que es la sal mineral más importante dentro de una bebida o una cápsula o dentro de lo que cabe? El sodio, muy bien. No el magnesio, por mucho que quieran vender. El sodio es el que manda, ¿vale? En la hidratación interviene tanto la parte del líquido como las sales minerales. Puede haber deshidratación por sales o deshidratación por líquido. Seguramente habéis terminado una vez un esfuerzo y habéis meado casi oscuro, casi sangre. Eso es deshidratación de líquido. Y cuando no paras de mear líquido transparente, normalmente es deshidratación por sales. ¿Cuál es más peligroso? La segunda. Pues las dos son peligrosas. Pero la segunda. Entonces, ¿cómo sé la cantidad de sales que tengo que tomar? La recomendación está entre 400 y 600 miligramos de sodio a la hora. Entonces, el objetivo de una bebida isotónica, ¿qué es? Que tenga grandes cantidades de sodio, mínimo 200, si no tiene capacidad de hidratación. ¿Vale? Nosotros diseñamos una gominola, que es esta. A ver si la cojo. Esta, la 2. Esto tiene lo equivalente a 2 cápsulas de sales minerales o 2 bidones de sales, en una gominola de 15 gramos. Esto fue un proyecto que es con el que salió la marca. Si queréis saber dónde viene Santa Madre, viene de aquí. El objetivo era simplificar toda la nutrición en 3 gominolas. Una para antes, para activar el cuerpo, una para durante, a nivel de sales minerales y hidratación, y otra para después, para recuperar. La de antes lleva lo equivalente a 3 cafés, en 15 gramos, la de durante a 2 cápsulas de sales, y la de después a equivalente a 5 cápsulas de aminoácidos ramificados. Entonces el objetivo era en 3 gominolas simplificar toda la nutrición. ¿Vale? Esto sería válido con el esfuerzo de hora y media, 2 horas. Aquí faltaría el hidrato de carbono durante. ¿Vale? Pero se pueden, por separado, esto viene en formato monodosis y en formato de bolsas de 15. Entonces se puede tomar por... De hecho el formato de 15 tiene una bolsita pegada en la espalda, en el dorso,
Entonces tú puedes una bolsita de lona que te puedes transportar y meter 4 o 5 gominolas y salir a entrenar. O sea que es muy cómodo para salir. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aquí hay 400 miligramos de sodio en una gominola. Una cápsula de sal mineral hay 200. Pues ahí son 2 cápsulas. Entonces me tomo una cada hora y tengo el aporte de sal. ¿Qué suele llevar en la botella? ¿Hidrato o agua? Las dos cosas. Lo ideal es que llevéis, si queréis llevar hidrato, una de cada. Uno con agua y otro hidrato. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, sabéis que es una bebida isotónica. Isotónica tiene que ver con la densidad del plasma celular de dentro de mi cuerpo. Tiene que tener una densidad concreta. Una bebida rica en hidratos es una bebida hipertónica. Es decir, la cantidad de solutos es mayor que la de mi cuerpo. Le estás aportando hidratos y sales minerales, pero la parte de líquido la estás descuidando. Entonces siempre es bueno compensar con una hipotónica o con agua. ¿Entendéis? El objetivo es siempre tener un equilibrio. Si yo meto agua e hidratos, tengo que llevar una de agua. Si yo meto agua solo, puedo meter el hidrato por otro lado. Cuando metemos hidratos en el líquido, Sí, o sea, al final estás llevando agua. sí, pero en estas proporciones. Vale, pero quiere decir, a la hora de hidratación, Sí. Te faltaría aportar un poquito más de agua. ¿Por qué? Si yo llevo 2 botellines de medio litro, Hmm. ¿debo de contar que llevo 1 litro de líquido? Sí, pero no lo puedes. Pero ten en cuenta que el aporte que le estás dando a tu cuerpo es 1 litro de líquido. Pero la concentración de solutos que le estás dando es mayor. Vale, pero es una pregunta que también es distinta a lo que quiero saber, a lo que estás ahora explicando. Porque Dime, al a final, lo mejor no te he entendido bien. No, por la solución de sales está claro, pero a la hora del líquido, Sí. si yo tengo que decir, no, tengo que tomar 1 litro a cada hora, o medio litro a la hora. ¿Yo tengo que contarlo así o no? Es que no hay una fórmula exacta porque cada cuerpo tiene una sudoración. Verás gente que suda muchísimo y otro que no suda. Entonces cada uno se conoce. Pero está entre 700 y 1 litro debería ser a la hora y media. Vale, pero yo llevo 1 litro encima. Sí, Digo, vale, yo sé que con eso tengo para 1 hora, para la hora de que lo que sea. eso es. Pero realmente debo de contar que llevo 1 litro. Claro, ahora la O por segunda culpa- pregunta. O por culpa de llevar hidrato. Ya Dependerá mucho, ¿sabes de qué? De la cantidad de sales minerales que lleve ese líquido. Tú dices mezclar el hidrato con agua. Sí. No, porque llevo el hidrato y el líquido. En agua, con agua. Ahora hay que ver qué cantidad de sales minerales lleva ese agua. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Porque la hidratación son las dos partes. Imagínate que llevo malto solo. Malto con agua, ¿no? Malto con agua. Llevo hidrato solo. Sí. Ahí sería el líquido, ahí es una bebida hipotónica. ¿Vale? Te quiero decir que yo estoy llevando como agua, llevo hidrato, pero lo que no llevo sales. Claro, pero Tengo que suplementar. no entraría aquí. Nuevamente, Tendría que suplementar con cápsulas o con esa. cuando utilicéis, por ejemplo, malto solo, cuidado porque estáis utilizando una ventana. Sí. O sea, tener cuidado. ¿Vale? Es una estrategia más porque la maltodextrina es una cadena de glucosas, únicamente. ¿Vale? Pero lo que tú me quieres decir, o sea, tienes razón. Tú estás metiendo el líquido. Claro. ¿Vale? No estás metiendo absoluto de agua. No, lo digo porque normalmente casi todas las bebidas ricas en hidratos llevan grandes concentraciones de sales. ¿Vale? Entonces tú las sales las tienes que aportar por otro lado. O con cápsulas, o gominolas, o como creas un poco. Sí, yo lo suelo tomar cápsulas. O con cápsulas. El isotónico que tenemos nosotros es un isotónico hecho para entrenar, porque las concentraciones de sales minerales son bajas, de sales que digan hidratos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el deporte de resistencia son las caries. De hecho, el proceso digestivo se inicia en la boca. La saliva ya empieza a romper moléculas de hidratos de carbono. Ya empieza el proceso digestivo. Esa rotura de moléculas en la boca genera un ácido, y ese ácido causa la carie. Entonces lo que hicimos en el isotónico, entendiendo que era un producto para el día a día, es utilizar un hidrato de carbono resistente a la amilasa salival, que no provocase caries. Entonces era un producto que hidrataba para día a día, pero que no provocase esas caries. De hecho es un azúcar que se llama isomaltulosa, que es apta para diabéticos y resistente a la amilasa salival. Entonces, la parte de... ¿Habéis tomado alguna vez? Esto está bien, ¿no? Pero
¿Betalanina alguno de vosotros? La betalanina es un complemento que se utiliza... ¿La habéis utilizado alguna vez o no? La tocamos por encima. La betalanina es un complemento que se utiliza para mejorar la vía energética en general ácido láctico. Lo que nos va a dejar es trabajar en esa vía energética más tiempo. Si voy a hacerme esfuerzo de más 3-4 horas, yo no lo tomaría. Me fortalecería más el hidrato de carbono. Si voy a hacer esfuerzos de menos de 2 horas a competir la prueba, es un complemento muy importante junto con la creatina. ¿Por qué? Porque voy a salir de umbral muchas veces. ¿Vale? Tema de recuperación. Sabéis que la proteína... Nuestro cuerpo está compuesto de proteína, de aminoácidos. La proteína es una cuerda y cada uno de los hilos de la cuerda son aminoácidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo en una proteína para que me recupere muscularmente? Tener en cuenta que todo vuestro cuerpo son aminoácidos. El pelo, las uñas, la piel, la insulina, todo. El músculo, cada uno tiene determinados aminoácidos. Entonces, para yo buscar una proteína, ¿qué tengo que buscar? Que el aminoácido presente en la proteína esté el presente de mi músculo, ¿no? Si no, no va a tener capacidad estructural de recuperar mi músculo. ¿Por qué la proteína vegana tiene tan baja capacidad estructural de recuperación? Porque el aminoácido que lleva la proteína vegana no es el idóneo, no está en las proporciones adecuadas al de mi músculo. ¿Por qué el de suero de leche es la proteína reina en recuperación muscular? Porque el aminograma es muy parecido. De hecho, todos nuestros productos son veganos, excepto todo lo que tenga que ver con la proteína, porque por mucho que queramos trabajar una línea vegana, una de las líneas de la marca es la sostenibilidad. De hecho, no existen ni botes de plástico, ni se intenta evitar mucho el consumo de plástico. Pues por mucho que queramos, no vamos a tener una buena proteína estructural. Entonces, utilizamos una fuente que tiene el sello de bienestar animal, que es Freely Vegetarian, ahora hablaré de cómo cuidan las ganaderías y cómo trabajan el tema de la leche. Pertenece al grupo President del queso, ¿vale? Pero el objetivo es que, por mucho que queramos, el suero de leche es la proteína reina dentro del mundo de los complementos nutricionales de recuperación. Entonces, dentro de la proteína de suero de leche hay varios tipos de extracción. Está la leche en polvo, que hay muchos que la utilizan. El concentrado de suero de leche, que es la proteína después de la leche en polvo más económica. Y proteína del aislado, que es la proteína premium. ¿Cuál es el problema que tienen normalmente los batidos de recuperación post-esfuerzo? Que pueden sentar mal, ¿no? Igual que el gen. Hinchazón, que te repite, provoca gases, etcétera, etcétera. El cuerpo se queja. ¿Vale? Entonces, la calidad de una proteína reside en la capacidad digestiva que tenga. Entonces, ¿cómo de preparado va a estar mi cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Que después del esfuerzo, mi músculo está dañado. ¿Vale? Yo tengo que darle herramientas. Tanto el hidrato de carbono como la proteína son importantes. Entonces, la proteína que nosotros trabajamos es una proteína francesa, ahora mismo está consolidada como la mejor proteína del mundo. Es la única proteína que llega al 95%, y el aminograma que tiene el esqueleto de la proteína es tener en cuenta que es una burrada. De cada 100 gramos, más de 19 son glutamina, más de 13 son leucina. Entonces, el utilizar aminoácidos ramificados o glutamina adicional no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la proteína está compuesta de 21 aminoácidos. Pues a mí me preguntáis, ¿qué utilizo? ¿Glutamina, BCAAs o proteína? Proteína. ¿Qué utilizo? ¿Proteína o recovery? Recovery. ¿Vale? ¿Por qué? La proteína normal, excepto esta que tiene una patente, se extrae cuando se pasteuriza la leche para hacer el queso. Entonces en ese proceso se aumenta la temperatura y se extrae el suero de leche. ¿Alguno de vosotros ha hecho yogur en casa? Entonces cuando hacéis yogur, si tocáis la yogurtera, no quema. ¿Por qué? Porque si lo aumentara mucho de temperatura se mataría todo el fermento activo, la microbiología que tiene el lácteo. Entonces, lo que ha hecho esta gente es extraer la proteína directamente de la leche nativa, sin pasteurizar.
¿Qué? Cuidando el fermento y manteniéndolo en el producto. Es un proceso como el de hacer yogur. Entonces, ¿qué es lo que nota el deportista? La capacidad digestiva que tiene la proteína. Es una proteína sin grasa. De hecho, es apta para intolerantes a la lactosa que pueden comer yogur, porque tiene menos lactosa que un yogur, pero es no apta para alérgicos. ¿Vale? Y sobre todo, el aminograma que tiene presente en mi músculo es casi el 40% de la proteína en peso de manera natural es BCA y glutamina, aparte del resto de aminoácidos. Entonces, la capacidad estructural que tiene es altísima. ¿Vale? Entonces, proteína o recovery. Recovery. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando yo termino de entrenar, la depresión de glucógeno, es decir, la baja cantidad de hidrato de carbono que tiene mi cuerpo, dificulta la recuperación. Entonces, lo primero que se hace que un recovery que es 2 partes de hidrato de carbono por cada parte de proteína. Es lo que está demostrado científicamente que mejora la recuperación. De hecho, hay estudios únicamente con proteína, únicamente con hidrato, y hidrato más proteína en cadena 2-1. La capacidad de recuperación era muchísimo mayor. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene el recuperador que trabajamos nosotros? Que 100% la proteína que utiliza es esta. Ahora bien, ¿cuándo utilizaría una proteína? Para aumentar la ingesta diaria proteica en mi alimentación. Un deportista de resistencia, pues al final tiene que cuidar tanto la fruta, verdura, legumbres. No puede basar su alimentación en muchas fuentes proteicas. De hecho, cualquier alimentación de una persona deportista, la carne la ve muy poco. 2 días a la semana como mucho. No suele meterse. ¿Por qué? Porque las fuentes vegetales, en ese sentido, pues tienen mucho más, sobre todo micronutrientes. Fibra, hidrato de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, con lo importante que es el hidrato de carbono, no puedes meter mucha cantidad. ¿Qué es lo que se ha visto? Conforme avanza la edad, la sarcopenia es una patología que empiezan a perder masa muscular. Conforme avanza la edad, la síntesis proteica del cuerpo disminuye. Si os dais cuenta, empezamos a perder masa muscular. Sobre todo el deportista de resistencia, cuanto más horas de entrenamiento, el cuerpo empieza a eliminar masa muscular para hacerse más eficiente. Por ello pierdes fuerza y provoca más lesiones. Al final, la masa muscular está asociada también a muchos sinónimos de salud. Entonces, ingiriendo, yo siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, ¿cuándo recomiendo la proteína? Por ejemplo, antes de dormir con un yogur medio cazo, o cuando voy a hacerme los cereales por la mañana, pues te haces el batido de proteínas con los cereales, utilizarlo como fuente de complemento nutricional. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que un filete de carne tiene un 20% de su peso en proteína. Entonces, sumar proteína con carne te quita muchos nutrientes de otros alimentos. Porque al final la capacidad que tenemos de comer es la que tenemos. Pero se utiliza la proteína para complementar esa alimentación. Tened en cuenta que estos son todos complementos nutricionales. Todo complementa la alimentación. ¿Dudas? ¿Cafeína? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, si nos acaba ya una así general. El 30 más 30 nos has contado que son 30 más 30. El 30 de la fructosa. Sí. Porque la fructosa se pensaba antes que saturaba en 30. Y que la suma de los dos era el 90. De hecho, hay muchas marcas que trabajan en el ratio 2-1. Que lo veréis. Significa 90, que puedes trabajar hasta 90 gramos a la hora. Pero se ha visto que la segunda puerta no satura y que tiene más capacidad de meter otros 30, cuando las intensidades no son máximas. Por unidad de tiempo son 90, pero no llega a saturar y puede llegar a absorber a intensidades no máximas hasta 120. De hecho, el que ganó el Tour de Francia el año pasado llegó a meter hasta 140-150 a la hora. En el trail de... ¿Eh? ¿De fructosa has dicho? No, de hidrato. De hidrato. De fructosa no lo probéis. Entonces, en el trail a día de hoy, a nivel alto, se está trabajando a más de 100 gramos a la hora. Entonces, ratio 1-1. Ratio 1-1, 1,08. Por ahí está. Nosotros, de hecho, el hidrato que sacamos ahora de 100 gramos en 500 mililitros es ratio 1. Pero, por ejemplo, un ratio 1-1 no puedes meterlo en un gel, porque te sentaría como una patada en el estómago.
porque entraría mucha fructosa en sangre de golpe. Entonces se trabaja en ratios, fíjate, el 1,08 que lo tiene Maurten, trabaja en dosis de 25 gramos solo. Porque si hiciera un gel de 50 gramos con esa composición, te sentaría mal. Nosotros tenemos 1,07 en el grande porque hemos metido muchos ingredientes para que las asimilaciones sean muchos muy secuenciales, no entre de golpe. Entonces Maurten utiliza dos ingredientes únicamente, uno por una puerta y otro por otro. Nosotros utilizamos varios para que entren de manera secuencial, no entren de golpe, para que no te siente mal, pero si no sentaría fatal. Saturaríamos los transportadores de golpe. Eso ya es responsabilidad de la marca trabajar, saber de qué forma se trabaja. Pero sinceramente es el mejor avance que ha tenido la ciencia en el nivel de rendimiento deportivo en los últimos 4 o 5 años. ¿Habéis visto los maratonianos que intentan el proyecto este de bajar de las 2 horas de la maratón? Al final lo que llevan que es altas cantidades de hidrato de carbono para poder meter altas intensidades. De hecho, en la media maratón, una de las estrategias que se utiliza al final es 1 hora de esfuerzo, lo que utilizan ellos. Y realmente dicen, hostia, en 1 hora no llego a vaciarme del todo. Una de las estrategias que utilizan es enjuagues bucales. Se enjuagan la boca con azúcar y agua. Entonces el cerebro detecta que va a entrar comida y les quita el dolor de piernas. A ver, si eso lo haces muchas veces, al final te caes redondo al suelo, porque te quedas a cero. Pero es una de las estrategias que se utilizan en pruebas muy explosivas y que sabes que no vas a llegar a quedarte vacío. O sea, si se hace enjuague bucal durante 30 kilómetros, ya digo yo que quede redondo. En una maratón no lo hacen, en una maratón meten. ¿Vale? De hecho, es una de las cosas que se está entrenando muchísimo. Cuanto más largo la distancia, más importancia tiene esto. En una ultra, al final no puedes comer a base de esto. Entonces se complementa y se hacen estrategias teniendo en cuenta los alimentos que vas a comer en cada habituamiento. O sea, aquí voy a comer un puñado de arroz y se hace aproximado. ¿Pero por qué no? ¿Eh? ¿Por qué dices que no? Porque tu cuerpo no está acostumbrado a comer en el día a día complementos nutricionales. Entonces al final te vas a cargar la flora Me he intestinal. hecho 30 horas solo y... Si estás acostumbrada, sí. Digo a una persona que no esté acostumbrada. Esto es entrenable. A nivel profesional, mucha gente lo hace, pero es entrenable. Una persona que no está acostumbrada a entrenarlo, no puede hacerlo. De hecho, se utiliza mucho de intentar tomar comida. Si eres capaz de asimilarlo y estás entrenando, perfecto. Pero no es lo normal. Como decías que no se podía... No se podía a nivel que no estés entrenado, que no estés acostumbrado. Han sacado unas tiras ahora, creo, ¿no? Que te aportan nutrientes, o son unas tiras que te aportan nutrientes. O... Eso es... No, lo vi en Sí, la ganadora de... Nutritei. Sí, de las Gran Canarias, la chica, llevaba unas tiras que decía que aportar. ¿Ves lo que dijeron los...? Es igual que la pomada, ten en cuenta que eso tiene que entrar en sangre. O sea, una pomada, con mucha pomada que te metas, la cantidad de nutrientes que puede entrar en sangre, no te puede entrar. Y hidrato de carbono menos, aquí estamos hablando de gramos. O sea, ahí tener en cuenta que una crema de activación de cafeína no te llega a meter cafeína en sangre para que te pones roja la zona porque aumenta el flujo sanguíneo, pero no llega a entrar la cafeína en sangre para que no te deje dormir. En cambio, te tomamos una cápsula de 200 miligramos y flipas. Entonces la cantidad que entra en sangre es muy bajita. Y cuando hablamos de todas esas cantidades así de 100, de 90, en un ultra, si por ejemplo tu intensidad es pues, que vas acompañando a otra persona que corre menos, no haría falta hacer, o sí, o también... A lo mejor no 90, si no vas a ir muy rápido, que dices tú que Sí, mi umbral de esfuerzo no va a ser, no voy a ir a mi tope de lo máximo que podría. Ten en cuenta que casi todo lo está paliando tu fuente energética de la grasa, y entonces en vez de 90, pues se aconseja meter 50, 60, no ir a tantas cantidades. Pues esto va en función, fijaros esta gráfica. Voy a pasar más rápido así. Mirad esta gráfica. Conforme avanza la intensidad, la capacidad de la grasa disminuye y la capacidad de hidrato de carbono, el protagonismo de cada una de ellas disminuye la de la grasa y el hidrato de carbono aumenta. Entonces, claro, no gasta el mismo hidrato de carbono si voy aquí que si voy aquí.
¿Por qué? Porque aquí me está dando más la grasa, ¿ves? Si aquí soy 40% es hidrato de carbono. Y aquí... ¿Habéis hecho alguna vez un test de esfuerzo con analizador de gases? Sí. ¿Qué es lo que examina? La capacidad que tiene tu cuerpo de absorber oxígeno. Te dicen el volumen máximo de oxígeno, que es un dato casi genético. Y también te examinan la cantidad de dióxido de carbono que estás tirando. Cuando la cantidad de oxígeno que tú consumes es igual a la que dióxido de carbono que tú tiras, se marca con una línea, y es el cociente respiratorio. Ese umbral es el punto donde la grasa deja de ser la principal fuente energética y pasa a ser hidrato de carbono. Es el segundo, umbral. No sé, es muy difícil efectuarlo a nivel energético como V1 o V2. V2, es el VT2. Pero no sé si es exacto, pero es lo que a 0,7, pues 0 con algo. 0,7 hasta 1. O 0,8 por ahí, es el 1, y el 1, poco. Pues en el 1 sí se marca y al final se tiene en cuenta en el RED, que es muy difícil tenerlo en cuenta en el trail running porque al final es un deporte no cíclico, hay mucha diferencia y no se evalúa muy bien la intensidad, pero en el ciclismo se calcula muy bien con los vatios. Entonces sabes que a tanta intensidad con los vatios, al final el ciclorrómetro que te meten ahí varía, porque siempre hay oscilaciones, pero se trabaja muy bien con eso. Eso a nivel profesional se controla muy bien y se tiene en cuenta todo esto. Al final, acercarte lo máximo posible. Igual que hay unos parches que no sé si conocéis, que se ponían aquí en la piel y te decían la capacidad de glucosa que hay en la sangre. O sea, esos parches se han prohibido en la Unión Ciclista Internacional, los prohibió hace un año, porque desde el coche se controlaba al ciclista y sabía cuando se estaba quedando vacío, le dice, tómate un gel, tómate... Porque se controlaba la glucemia en sangre en tiempo real. Desde el coche lo veían del corredor. En el resto de deportes no está prohibido, o sea que lo utilizan en tenis, en el fútbol, en muchísimo deporte. Y a nivel profesional da mucha información. ¿Dudas? Cafeína. Es una de las preguntas. La cafeína, la cafeína es uno de los complementos que mejora el rendimiento, no hay ninguna duda, pero la letra pequeña es que aumenta el desgaste. O sea, un coche no gasta lo mismo a 4.000 revoluciones que a 2.000. Entonces, depende del esfuerzo al que yo me vaya a presentar, utilizo tomarla o no. Si yo me presento a un esfuerzo donde el hándicap es el desgaste, muy larga distancia, no intento abusar de la cafeína. Si yo presento un esfuerzo donde estoy acostumbrado a entrenar 3 horas y son 1 hora o 2 horas a muerte, utilizaría la cafeína. ¿Cuándo? Antes. Cantidad para aumentar el rendimiento de 200 a 300 miligramos. Durante, ¿cuándo se utilizaría? 200, 300 en la prueba. No, antes. Cuando es un esfuerzo así corto que quieres utilizarlo para mejorar el rendimiento es antes. Media hora antes. Media hora, 20 minutos, media hora. Pero a ver, vas a una carrera que vas a estar 5, 6, 7... No, estoy hablando de hora y media, 2 horas. Vale. Si vas a una carrera que va a estar 5 o 6 horas, la puedes utilizar, pero no llegarías a tantas cantidades, no puedes tomar una toma tan aguda, porque te va a generar muchísimo desgaste neuromuscular. La cafeína mejora la velocidad de reacción, mejora la contracción muscular. Si tomas dosis pequeñas, quiero decir, el máximo que puedes tomar son 200 miligramos. A ver, depende de la persona. La cafeína tiene 2 componentes, uno genético, no todo el mundo lo afecta igual, y otro de acomodamiento. ¿Qué significa? Que la gente que está muy acostumbrada a tomar café no le hace el mismo efecto que si no está acostumbrado. Una de las cosas que se hace... Para irme a dormir me tomo un café, por ejemplo. Pues entonces a ti no te me tomo yo un café, mira, a partir de la... Pero en cambio no utilizo cafeína cuando salgo a correr. Pero da igual, pero no te hace el efecto que haga una persona. Yo me tomo un café a las 5 de la tarde y no duermo. O sea, para que veas la diferencia entre tú y yo. ¿No? Sí, pero bueno, en carrera, que yo ¿Has tomado cafeína? normalmente lo tomo. ¿Has notado algo cuando lo has tomado? Seguramente no, porque la misma prueba sin tomarlo, no lo he hecho. Pero el que lo nota, enseguida notas el chute. Lo que pasa es que no me da patana. Pero porque te genera más desgaste. Yo lo gasto y a mí me pasa eso.
Cuando me tomo un gel, por ejemplo, Sí. en cuestión de minutos notas el efecto que te hace la cafeína, pero a la larga de hora y media... Seguramente lo que tú notas el bajón no es de la cafeína. Es que el hidrato de carbono que te entra en sangre y tu depósito de glucógeno normalmente cuando se toma un gel es porque hay gente que va justa, baja y lo que te pasa es que esto está bajando y conforme esto va bajando tu nivel de rendimiento baja. O sea, realmente no viene de la cafeína porque la cafeína se mantiene en sangre mucho tiempo. No entra y sale. Lo que entra y sale es el hidrato de carbono que has ingerido. Entonces, realmente el meterte un gel cuando vas mal, realmente cuando se debe empezar a comer en principio de la prueba, es en la primera mitad de la prueba cuando más comida se tiene que meter. ¿Por qué? Porque hay menos fatiga global y el cuerpo asimila mejor los hidratos de carbono. Porque yo lo que meto aquí es pensando aquí. ¿Por qué? Porque toda la estrategia nutricional empieza en el minuto 20 o 30. A partir de ahí es cuando empezar a meter comida. ¿Por qué? Porque yo en llenarlo tardo de 2 a 3 días y en vaciarlo de 60 a 90 minutos a doble. O sea, por mucho que yo meta, siempre voy en déficit. Entonces, el objetivo de los geles ya no es tomar para tener una bala de hostia, me estoy quedando sin pierna, me tomo un gel. No, si ya no se trabaja. Se empieza a meter hidrato de carbono en torno a los 20-30 minutos. Cuando metabólicamente el cuerpo está más activo ya. E igual que tomar un gel antes del esfuerzo, nunca. ¿Por qué? Porque el gel entra muy rápido en sangre, sobre todo si trabaja mucho en la puerta 1 y puede provocarnos una hiperglucemia. Cuando el cuerpo está activado, el metabolismo está activado, actúa totalmente diferente a cuando estamos fuera de esfuerzo. De hecho, la comida que si un deportista se puede saltar y comer lo que quiera, ¿cuál es? La de después de entrenar. Devora todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque el metabolismo todavía está activo. Pues la capacidad que tiene de devorar todo y de metabolizar todo es mucho más rápido. Durante el esfuerzo, sabéis que una persona diabética, durante el esfuerzo no tiene por qué pincharse. No le hace falta. Porque el mismo estímulo del cuerpo hace que absorbe esa glucosa. La insulina trabaja muchísimo mejor. En cambio, fuera del esfuerzo, y de hecho, yo tenía un compañero que él podía estar 5 o 6 horas con esfuerzo sin pincharse. Es que has dicho que los geles antes del esfuerzo. El esfuerzo máximo no lo que... No, antes de entrenar, o antes de competir. Ah. Si hay gente que se toma un gel como un Se preentreno. toma antes para... Eso no se puede hacer, porque igual no te pasa nunca, pero te puedes quedar redondo por el hiperglucemia. Igual no pasa nunca, pero puede pasar. No está preparado para eso. ¿Dudas? Una cosita, el tema que habías hablado de los calambres, Mm. de por qué se generaron. El calambre La de hidratos. tiene muchas connotaciones, ¿vale? Hay muchas vertientes que lo atacan. Puede haber deshidratación de líquido, deshidratación de sales o depósito de glucógeno bajo. Normalmente esto siempre está. Cuando te estás quedando vacío de hidrato de carbono es mucho más propenso al calambre muscular. Siempre. Entonces, el que lo evita siempre, teniendo una concentración de hidrato de carbono idónea durante el esfuerzo y una concentración de sodio idónea durante el esfuerzo, normalmente ese no salen los calambres. Entonces, de hecho, cuando te tomas una concentración de sales muy grande y te da el calambre, muchas veces se te quita. Por ejemplo, la gominola está 2 y esta que notas antes que te empieza a coger el músculo, antes de que te dé, normalmente te tomas la gominola y esa se te quita. Porque la concentración que tiene es muy alta de esos minerales. ¿Vale? Pero normalmente se juntan varios factores y uno es depresión del glucógeno, que me estoy quedando vacío, y otro es deshidratación. ¿Dudas? Hable ahora o calle para siempre. Hay un formulario en la página web que es santamadreco.com. Cualquier duda que tengáis, lo escribís ahí. Es como os pondrá el nombre de contacto, correo y demás. Y os he estado en la charla que hicieron en Náquera y me he quedado con esta duda. Cualquier duda que tengáis me la van a enviar a mí. Si no un día o dos, pero os contestaré. A ver, cuando pueda, o sea, sin ningún compromiso, nada. Cualquier duda que tengáis. Por ejemplo, si quieres comer 90 gramos a la hora, ¿qué sería mejor? ¿Tomarlo todo junto, una toma?
No, ¿O varias pequeñitas? varios. Mejor. Como mucho en una toma puede meter 60. O sea, de 60 muy arriesgado. Y con un producto, por ejemplo, el gel este que hemos hablado, que hemos mencionado de 60, está preparado para ingerirse de golpe. Pero es muy difícil trabajar grandes cantidades. De hecho, hicimos muchísimos estudios controlando glucosa en sangre, monitorizando todo eso para que no se trama. ¿Vale? Entonces, lo normal es, pues en la bebida metes algo, te tomas 2 dátiles, todo se contabiliza. No sé, mira, voy a presentaros estrategias nutricionales para que os hagáis una idea. Esto es una maratón de asfalto. ¿Ves? Pues normalmente se pone el perfil, nos lo habéis visto muchas veces, en el perfil se marca, normalmente en el trail pues tienes el dorsal con el perfil. Entonces en el perfil mismo te apunta dónde vas metiendo la comida. Entonces esto es una maratón de asfalto, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué se contabiliza? A nivel profesional se dice, pues total de terreno voy a ingerir durante la maratón, 242. Tiempo estimado de 2 a 3 horas. Ratio de estrategia nutricional, 70 gramos a la hora. Esto es una estrategia nutricional para 70 gramos a la hora para 3 horas y media. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esto es para una marcha cicloturista, esto es una prueba de ciclismo de Lagos de Morón. Pues al final en el trail es igual. Se marca, de hecho tenía la de, no sé si conocéis la ruta de las fortalezas. Creo. Más o menos es esta que os estaba enseñando. Tenía una de la ruta de las fortalezas, que era una prueba así de 50 kilómetros que se iba en pleno. Pero más o menos lo que se trata es esto. Entonces, voy a parar el saltamiento, no voy a parar, yo siempre contabilizo. Si voy a parar el saltamiento, hostia, ¿qué comida cojo? Pues normalmente siempre hay plátanos y dátiles. Con medio plátano y 2 dátiles son alrededor de 30 gramos. Entonces voy sumando. Energy J, esta es la barrita con mineral, 37. La esta de sales minerales, aparte de la sal lleva 10. Bueno, entonces vas sumando todo lo que meto, en total que suma tanto. Lo primero que tengo que tener en cuenta es cuánto estimo que voy a tardar. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Voy a hacer un trail de, yo qué sé, me lo invento, 25 kilómetros. Lo primero que tengo que... ¿Cuánto estimo que voy a tardar? 3 horas. Pues voy a tardar 3 horas. No, he llevado una vez estrategia nutricional, no. Voy a empezar en 70 gramos a la hora. 6 por 7, 6 por 7. 3 por 7, 21. 210 gramos. Pues el objetivo es que yo sume 210 gramos. Entonces me pongo a sumar. Entonces, más o menos suponéis la comida en una subida. Bueno, la subida se intenta comer porque al final no vas corriendo y puedes aprovechar porque no hay menos impacto. Pues entonces, en las subidas tú te pones, pues mira, aquí me tomo una barrita, bajando de menos tiempo me tomo un gel, entonces te vas seleccionando más o menos dónde meter. El objetivo es al final sumar los 210. Una vez controléis que os estéis acostumbrados a entrenarlo, se va aumentando paulativamente para ver qué capacidad. O sea, voy a intentar entrenar, ir a 90 para esta prueba. ¿Vale? Pero se parte normalmente de 60 o 70, que es la base que todo el mundo puede seguir. Y se prepara así. O sea, todas las pruebas tienen el perfil. Todas las pruebas que hacéis. Y a partir de ahí se trabaja. ¿Y qué pasa si te pasas? Si te pasas... Le meto más la hora.
150, 160, 170. Pues te puede reventar el estómago. Tener problemas digestivos. ¿Cuál es el problema que tiene el deportista de resistencia? Que se le cierre el estómago, que no te entre nada, gastroenteritis, que satures, no llega a entrar en sangre, el intestino no está preparado para almacenar y cuando el cuerpo dice, hostia, que aquí esto no puede entrar por ningún lado, lo que hace que es tirar de la cadena. Todo fuera y se acabó la prueba. ¿Vale? Te dijimos que no te comieras el jamón. Luego, consejo, cuando tenéis una prueba siempre de larga distancia, ir a comer cosas saladas. ¿Por qué? Porque el déficit de sodio es malísimo. Entonces, siempre que hayáis un habituamiento post-esfuerzo, cosas saladas. De hecho, ¿no habéis visto veces que el cuerpo os pide cosas saladas de esas? Pero durante también, ¿no? Y durante también, sí. Si hay. Sí. Sí, Una cerveza Una cerveza es terminal. Yo lo que estoy viendo es que en algunos ayuntamientos ya están poniendo chorizos y fuentes y cosas de esas. Supongo que es normal. Yo no. No debería estar No, porque son grasas que, a diferencia del aguacate o otro tipo de grasas, que son grasas de cadenas muy cortas, que tu cuerpo puede metabolizar muy fácil, la grasa es lo peor que hay para metabolizar. Entonces el cuerpo al final, durante el esfuerzo, lo que quiere es cosas que le simplifiques. O sea, el aparato digestivo quiere cosas fáciles. Igual que tomar proteína durante el esfuerzo, si la intensidad va a ser muy baja, pues una proteína con muy poca carga digestiva la puedo tolerar. Pero tomar proteína por tomar el cuerpo no se va a poner a recuperar. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo que le des intensidad. O sea, tú una subida no le vas a decir recupera muscularmente. No va a recuperar. De hecho, estamos haciendo unos protocolos para partos que se alargan más de 5 horas. Al final es un esfuerzo de larga distancia. ¿Sí? ¿Has dicho parto? Parto. Vale. O sea, un parto, tener en cuenta que durante el parto las mujeres no pueden comer. No pueden comer porque en cualquier momento se puede hacer una cesárea. Y en el aparato digestivo, en el estómago, no puede haber nada. Si te tienen que intervenir. Y al final, muchos partos, al final se termina. ¿En qué condiciones termina la mujer? Hecha una mierda. ¿Pero por qué? Porque está vacía y tiene que hacer esfuerzos de muy alta intensidad. El ácido láctico que genera es bestial. Y ahora estamos diseñando una bebida que no va dentro de la marca a nivel de sanidad, que trabaje muy rápido a nivel estomacal. O sea, que enseguida pase el intestino, porque en el estómago no puede haber nada. Y al final, me acuerdo yo que el ginecólogo me decía, hostia, Alfonso, si no le meterías proteínas, digo, no. Durante el parto, o sea, ¿cómo se va a poner el cuerpo a recuperarse lo que quiere? O sea, tener la máxima fuerza para sacar al niño adelante. O sea, no se va a poner a recuperar ningún tejido. O sea, al final, el funcionamiento de un parto es igual de una persona corriendo. Al final es un esfuerzo de alta intensidad, pero imaginaros sin tomar nada. O sea, es una locura las condiciones y el daño muscular que se genera por el vaciado. Entonces se están haciendo bebidas, igual que hay un tipo de diabetes, que es diabetes gestacional, que son embarazos que te salen diabetes. Entonces, de hecho, el isotónico que os he enseñado se está vendiendo muchísimo para ese tipo de personas para durante el parto. Al final se parece que no, pero todo el cuerpo funciona de la misma manera, sea cual sea el esfuerzo. Preguntas, proteínas, por ejemplo, si son carreras de 20, 30 horas, Ahí sí. ¿para recuperar o tampoco? Pero no para recuperar, sino para ir metiendo aminoácidos en sangre que el cuerpo le dé una base para protección muscular, no para recuperar, no se va a poder recuperar. Pero es importante ir metiendo algo proteico, o en alimentos, o en bebidas. Lo que pasa es que ahí tienes que trabajar un hidrolizado o un aislado de muy baja carga digestiva. No vale cualquier proteína, porque te puedes sentar mal muy fácil. Es que es pesada la proteína. Pero, por ejemplo, tú pruebas nuestra proteína es como agua. La capacidad digestiva que tiene es bestial. Que es la diferencia de las proteínas de muy alta calidad, que a nivel digestivo es muy buena. Y esa te la puedes tomar durante el esfuerzo.
la intensidad no salta perfectamente. Ni te repite, de hecho tenemos este sabor neutro, que es sin saborizante ni aromas. Es únicamente la proteína, que está diseñada muchas veces para esfuerzos de muy larga duración y baja intensidad para durante. Si no es así, yo menos de 14 horas no recomiendo, o de 15 horas no recomiendo la proteína. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? O sea, voy a ver cuál es el próximo drive para ver las clasificaciones. La próxima prueba que vais, ¿cuál es? Este fin de mañana por la noche empieza la CSP. ¿La CSP? Mañana no, el viernes. Viernes por la noche. ¿Vaya alguno de aquí? Y varios que no han venido hoy porque están de relax hasta el viernes. Y aquí llega mucha cara. Gallinas. Aquí. Yo el sábado 300 kilómetros, pero en bici. Está bien. Está bien. Paseo. Eso pasea. Paseo. ¿Y el domingo? Algo más era. Entonces la 312 ya ni Eso no. es un entreno normal. De verdad. Para que veas el cuerpo, que antiguamente alguien hacía un Ironman o algo de esto y decía, hostia, estás loco. Y el cuerpo se habitúa, o sea, se adapta a cualquier situación. Mientras que la cabeza esté... Yo lo máximo que he llegado a hacer en bicicleta ha sido 1500 kilómetros. Y de los 1500 kilómetros he dormido a lo mejor 4 horas. Fíjate. Y la cabeza no llego a saber lo que aguanta el cuerpo hasta que no me he metido a esto que me dedico a hacer. Pero es acojonante. Pero es porque la cantidad cabeza... de sufrimiento que tienes para todo este tipo de cosas. Pero es la cabeza, ¿eh? La Sí, cabeza sí. te cambia el chip. O sea, él manda en el esfuerzo, en el alto rendimiento y en el esfuerzo de la capacidad de sufrimiento. Esto fisiológicamente, pues al final tiene mucho que ver, ¿no? Porque al final es cómo funciona el motor del coche. Claro. Pero al final el que manda es el sistema central. Es el ordenador de arriba. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por asistir. Espero que os haya aportado algo. Coger un gel